Contenidos del curso de procesos de medición. Descripción breve. Los procesos de medición realizados de acuerdo al tipo de instalación que los maneja pueden clasificarse en medición estática y medición dinámica, que a su vez se regula por dos entes para un mismo fin, que conlleva a la confiabilidad de las instituciones de medición y sus resultados. Capítulo 1. Directrices de los procesos de medición. El proceso general de la medición de los hidrocarburos tiene, a su vez, subprocesos que ayudan a cumplir con la obtención del producto requerido, pero finalmente, todas las actividades se enlazan para obtener el resultado deseado. Ahora bien, para desarrollar todo un proceso de medición, se deben identificar las necesidades y requerimientos con base en el producto a medir y el tipo de medición requerida. En los siguientes temas se comentarán los principales factores que aplican para iniciar el proceso de medición. Diseño del proceso de medición. Las consideraciones para el diseño de los sistemas de medición están basadas en el tipo de medición que desea realizar. Puede ser referencial, puntos de venta, traspaso y entrega de recepción, aplicado tanto para aceite como para gas. Las consideraciones pueden ser, además de lo mencionado, características del fluido a medir, instrumentos de medición y su exactitud, principio de medición, tipo de medidor, equipos de telemetría o en línea, trazabilidad de los equipos e instrumentos de medición, capacidad del sistema de medición, sistema de respaldo con similar capacidad al que está en operación. Sin derivaciones. De acuerdo con los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos, se podrán describir las consideraciones que se requieren para operar adecuadamente un sistema de medición, en el cual se indica lo siguiente. Sistemas de medición. El operador deberá contar con un sistema que le permita medir los hidrocarburos con trazabilidad metrológica a patrones nacionales o internacionales, o, en su defecto, con base en estándares de medición acordes a lo estipulado en los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. Dichos sistemas de medición deberán considerar al menos los siguientes elementos. Selección. Los instrumentos y patrones de medida deberán ser adecuados para los usos previstos conforme a las características del fluido y condiciones operativas del proceso del que se trate. Identificación. Los instrumentos y patrones de medida deberán estar considerados en la bitácora de registros debidamente identificados y ubicados de acuerdo con la normativa y estándares referidos a los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. Calibración. Los instrumentos y patrones de medida deberán estar calibrados y la frecuencia de dicha calibración será en función de las especificaciones del fabricante, el proceso, la normativa y estándares referidos en los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. En ausencia de la documentación o los procedimientos para la verificación de la calibración de los instrumentos de medida y patrones de referencia, en relación con su frecuencia, esos deben ser recalibrados, tomando en consideración los datos obtenidos de las calibraciones e historias de confirmaciones metrológicas, así como a partir de conocimientos y tecnologías avanzadas existentes que puedan ser usadas para determinar intervalos entre confirmaciones metrológicas. Los registros obtenidos del uso de técnicas de control estadístico de los procesos para mediciones pueden utilizarse para modificar, en su caso, los intervalos de verificación. Si no existen un plan o planes de verificaciones, toda instrumentación y patrones de referencia deben ser verificados por lo menos una vez al año, salvo justificación documentada. Los puntos de medición que cuenten con patrones de referencia fijos deben ser verificados una vez a la semana como mínimo, manteniendo los gráficos de control correspondientes en la bitácora de registro. Mantenimiento. Los instrumentos de medida deberán ser sujetos a este proceso en función de las especificaciones del fabricante. Verificación.
Comprobar que los sistemas de medición funcionen correctamente conforme a los planes de verificación correspondientes. Para los operadores petroleros que se dedican a las actividades de exploración o extracción de hidrocarburos, aplican los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos y para la medición aplicable a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, y para el transporte por ductos, consultar con la Comisión Reguladora de Energía, CRE, permisionarios resolución número RES, diagonal 811, diagonal 2015. Identificación de los equipos involucrados. Es importante considerar las necesidades de las instalaciones de medición. Por ejemplo, en las estaciones de compresión se debe evitar el arrastre de líquido para medir el gas. Una finalidad es la eficiencia del medidor y evitar el incremento de la incertidumbre de medición, por lo que, en todos los casos, entre más homogéneo sea el producto a medir, mejor será la confiabilidad de la medición. Por lo anterior, de acuerdo con el tipo de producto a medir, puede ser necesario adicionar instrumentos o equipos que preparen el fluido para su medición. Para contar con equipos adecuados para cada sistema de medición, deben considerarse los siguientes aspectos. Tipo de fluido a medir. Incertidumbre requerida de acuerdo al tipo de medición. Capacidad del sistema de medición. Eficiencia. Análisis del costo-beneficio con base en su instalación, operación y mantenimiento. Existen elementos principales o componentes indispensables que posibilitan el adecuado funcionamiento de un sistema de medición. Elementos para un medidor de desplazamiento positivo. Unidad de control local. Válvulas de control y válvula de alivio de presión. Filtros. Alarmas. Intercambiador de calor o compensador de temperatura. Elemento convertidor. Elemento indicador. Elemento registrador. Eliminador de aire. Los patrones para calibrar este tipo de medidores son los prober y master meter. Elementos para un medidor tipo turbina. Válvulas check, de control, doble sello y de bloqueo. Sensor de presión, presión diferencial y de temperatura. Filtros. Acondicionamiento de flujo. Medidor tipo turbina. Tubería recta. Eliminador de aire. Los patrones para calibrar este tipo de medidores son los prober y el master meter. Elementos para un medidor tipo Coriolis. Válvulas check, de control, doble sello y de bloqueo. Sensor de presión, presión diferencial y de temperatura. Filtros. Acondicionamiento de flujo. Medidor tipo Coriolis. Termopozo. Densitómetro. Muestreador. Conexión para patrón. Eliminador de aire. Los patrones para calibrar este tipo de medidores son prober y el master meter, además de calibraciones periódicas. Elementos para un medidor ultrasónico. Válvulas check, de control, doble sello y de bloqueo. Sensor de presión, presión diferencial y de temperatura. Filtro. Acondicionamiento de flujo. Medidor ultrasónico. Termopozo. Conexión o disparos para patrón. Eliminador de aire. Los patrones para calibrar este tipo de medidores son prober y el master meter, además de las calibraciones periódicas. Programas de calibración. Para asegurar la trazabilidad de los resultados de las mediciones, es necesario implementar o realizar las gestiones de un programa de calibración y de verificación de todos los equipos de medición involucrados en los sistemas de medición. El programa podrá contener desde la calibración de todos los instrumentos de uno o varios sistemas de medición de una misma instalación y sus patrones. Los métodos y procedimientos a utilizar para la calibración y ajuste de los instrumentos incluidos en los programas de calibración deben estar validados y actualizados. Estos programas se deberán de realizar anualmente.
El programa de mantenimiento es referido debido a que previamente se analizaron las variables de los equipos o instrumentos calibrados. Estas son las características metrológicas que pueden observarse en cualquier instrumento, por lo que, con base a la experiencia, se realizan los programas de calibración de los instrumentos y equipos, los cuales se van ajustando de acuerdo con los resultados de las calibraciones realizadas, utilizando herramientas estadísticas para analizar los resultados o tendencia de sus variables de control y poder tomar las decisiones correctas. Las calibraciones de los equipos se podrán realizar en cualquier laboratorio, propio o contratado, que tenga la competencia demostrada por una acreditación o aprobación de la Comisión Reguladora de Energía. Uso de equipo confirmado. ¿Cómo saber que se usa un equipo confirmado? Es importante saber que para llegar a la confirmación metrológica es necesaria la calibración y pruebas de los equipos de medición, su verificación o inspección y posterior evaluación de la conformidad que permita lograr la confirmación metrológica de los instrumentos o equipos y, en consecuencia, la trazabilidad de los resultados de los equipos o instrumentos y los patrones usados. Es la confirmación metrológica un conjunto de operaciones requeridas para asegurar que el equipo de medición es conforme a los requisitos correspondientes a su uso previsto. En otras palabras, indica que para realizar la confirmación metrológica es necesario haber realizado la calibración de los equipos e instrumentos y la verificación. Entonces, ¿qué pasa si un equipo presenta alguna limitación que impida ser confirmado? Si durante la calibración o verificación, sellado, etiquetado o codificación se detecta algo inapropiado, se debe establecer algún procedimiento alterno para solucionar y hacer efectiva la confirmación, por lo que deberán entregarse registros que avalen o demuestren que las características del equipo cumplen con los requisitos previstos. En el proceso de confirmación metrológica se determina el orden en que se realiza la calibración y verificación y, como etapa final, la determinación de las condiciones de los instrumentos o equipos calibrados. Para el caso de la verificación de la medición automática del nivel de líquido en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las calibraciones y verificaciones realizadas y a su variabilidad, se puede justificar la ampliación de los periodos de verificación de los tanques por terceros. Procedimientos de medición. Existen procedimientos para realizar todo tipo de actividades o procesos. En algunas ocasiones, a las formas de realizarlas se les llama métodos. A continuación, se mencionarán los procedimientos de medición aprobados por la Comisión Reguladora de Energía y los métodos para realizarlos, dividiéndolos en medición estática y dinámica. Métodos de medición estática. Existen dos métodos para determinar el nivel de líquido dentro de un tanque de almacenamiento que, de acuerdo al resolutivo número RES 811-2015 de la Comisión Reguladora de Energía, son los siguientes. 1. Inmersión o medida húmeda. La medición se realiza con una cinta métrica graduada, la cual se introduce por la escotilla de medición, situada en la parte superior del tanque, hasta que la plomada, contrapeso o pilón toca la placa de referencia del fondo del tanque. Desde ahí se mide la altura del líquido que se encuentra contenido en el tanque de almacenamiento. 2. Medición seca o a vacío. Contrariamente al método de inmersión, se toma como precedente el nivel de la superficie del líquido de la medición anterior hasta la referencia que se encuentra en la parte superior del tanque. Para realizar estos métodos de medición de nivel del líquido en tanques de almacenamiento, se utilizarán dos métodos. Método manual. Realizado mediante cintas metálicas, puede ser empleado para la medición por inmersión o para la medición de la medida seca. Por inmersión, se usará solo en caso de líquidos transparentes mediante pastas sensibles a hidrocarburos y contrapeso para mantener la cinta firme en el fondo del tanque. Método automático. Usado normalmente en la medición por el método de medida húmeda. Es usado para monitorear constantemente el nivel del tanque. La calibración generalmente se realiza por comparación con cintas de referencia por medio de tablas de calibración usando el método manual. Medición dinámica. Se realiza en ductos cerrados en los que no existen entradas ni salidas donde colocar el instrumento.
Los principios bajo los cuales se elige el tipo de medidor se pueden englobar en la incertidumbre del medidor y la requerida normativamente, el tipo de fluido a medir y la eficiencia y la capacidad del medidor. Resumen del capítulo. Del diseño a la operación de los sistemas de medición, con procesos de medición definidos de acuerdo con las necesidades del cliente, la identificación del producto a medir es la clave para diseñar, identificar los métodos y principios de medición, así como los instrumentos, accesorios o equipos adicionales. Posterior a la identificación y diseño, se requiere la elaboración de los programas de calibración y mantenimiento, los cuales proporcionan una herramienta básica de trabajo para dar confiabilidad al sistema de medición, a través del análisis de las calibraciones realizadas. Por último, la identificación de los sistemas de medición, sus accesorios, válvulas, equipos e instrumentos que son parte del diseño, mismos que posteriormente y con base en las necesidades del proceso se van modificando.